día de hoy, so let me stay on topic. así que me voy a mantener en el tema. Today, Dios primero, we're going to finish 1 John. Hoy, Dios primero, vamos a estar terminando con Primera de Juan. I say Dios primero porque my plan, when I put out my plan for preachings, we should have been done with 1 John by now. Digo Dios primero porque cuando yo hice el plan, ya hace rato teníamos que haber terminado con Primera de Juan. But God is good. Pero Dios es And bueno we're on His timeline. y estamos en su tiempo. And it's not fair because I need everything translated. Y no es justo porque todo tiene que ser traducido. So it takes more time. Así que toma más tiempo. But Dios es bueno. Pero Dios es bueno. But I hope you've really received from being in 1 John. Pero yo espero en serio que hayan recibido grandemente de estar en Primera de Juan. To me, I've thoroughly enjoyed going through the Bible verse by verse. Para mí, yo verdaderamente disfruto ir por la Biblia versículo por versículo. It actually makes my job easier because the Bible speaks for itself. Hace mi trabajo más fácil porque la Biblia habla por sí sola. The Bible, the Word of God is alive and active. La palabra de Dios es viva y es activa. And so my goal, my prayer, I should Y mi say, oración es is for as we go through the Word of God, for it to pierce our hearts, for it to transform us, convict us. que a medida que entremos en la palabra de Dios, verdaderamente su palabra penetre en nuestros corazones y nos traiga convicción. But also to help us to know the love of God at an even greater depth. Pero también para llegar a conocer el amor de Dios con una profundidad aún mayor. So 1 John talks so much about the love of God. Entonces, Primera de Juan habla tanto del amor de Dios. Talks about Jesus Christ being the Son of God. Habla de Jesucristo siendo el Hijo de Dios. Talks about sin. Habla del pecado. It talks about these over and over again in this short, compact letter. Habla una y otra vez en esta carta que es tan corta y compacta. And every time I go to study this more and more, Cada vez que lo estudiamos más y más, my soul is just nourished. mi alma se siente como que está siendo nutrida. Because every time you study or read the Word of God, it's like a nourishment coming. You're eating, you're feasting. Porque cada vez que estamos leyendo la palabra de Dios, se siente como que estás siendo nutrido, como que estás comiéndote un festín. It's better than arepas. It's better than arroz con pollo. Es mejor que las arepas y que el arroz con pollo. It's better than pizza. Es mejor que la pizza, Because it's para tu alma. porque es para tu alma. Amen. All right, let's pray and then we'll go into 1 John chapter 4. Vamos a orar y luego entramos de inmediato a Juan capítulo 4. Primera de Juan. Father, we thank you so much for your word. Señor, gracias por tu palabra. And Lord, just as this rain is a blessing to the land, Señor, así como esta lluvia es de bendición a la tierra, we know that your word is a blessing to us. creemos que tu palabra es de bendición para nosotros And that your word does not return void. y que tu palabra no regresa So, vacía. Father, I thank you for these seeds of your word that will grow and grow in our hearts, in our soul, in our spirits. Así que, Señor, te doy gracias por las semillas de tu palabra que crecerán en nuestro corazón, en nuestro espíritu. So, Father, we thank you for the great gift that you've given us, that your word of God, Señor, gracias por el gran regalo que nos has dado de tu palabra. This morning we know that apart from you we can do nothing. Esta mañana sabemos que apartados de ti no podemos hacer nada. So, Holy Spirit, we ask for your anointing to learn and to grow. Así que, Espíritu Santo, te pedimos por tu unción para aprender, para crecer. And ultimately, we know that you're the teacher. Y últimamente nosotros creemos que tú eres el maestro. So we invite you to teach us and grow us and transform us this morning. Así que, Señor, te invitamos a que nos enseñes, nos transformes esta mañana. We pray that in humility in the name of Jesus. Oramos eso en humildad, en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Okay, so if you have your physical Bibles, please turn to 1 John Si tienen sus Biblias físicas, ¿qué tal si vamos a Primera de Juan? chapter 4. Capítulo 4. If you don't have your physical, you can go Okay, to your phone. talk like this, If you don't have your physical, you can go to your phone. Si no tienen sus Biblias físicas, tienen sus celulares. But as we're going to continue to go verse by verse, Pero a medida que continuamos versículo por versículo, even next week we're going to start in Marcos. incluso la siguiente semana vamos a iniciar el libro de Marcos. So I encourage you to bring your physical Bibles Así que les animo a traer sus Biblias físicas as we go through this together. a medida que leemos esto juntos. Amen. If you don't have a physical Bible, we can give you one today. Si no after tienen service. Biblia física, acérquense a nosotros que les regalaremos una. All right. So 1 John chapter 4, Primera de Juan, capítulo 4. verse 13, we're going to start with. Vamos a iniciar con el versículo 13. All right. By this we know that we abide in him.
Y de esto, por esto sabemos que habitamos en Él and He in us, y Él en nosotros, because He has given us His Spirit. porque Él nos ha dado su Espíritu. And we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, God abides in Him, Dios permanece en Él and He in God. y Él en Dios. By this we know that we abide in Him. Y nosotros hemos llegado a conocer que hemos creído. We've talked about this over and over again in this book, Lo hemos hablado una y otra vez en este libro de Juan. but they were confirming over and over again that Jesus came in the flesh, that He's the Son of God. Que una y otra vez el autor confirma de que Jesús vino en carne humana, de que Él era Dios. And what we're going to see in chapter 4 and 5 is that there's a knowing like Y podemos ver en el capítulo 4 y 5 de que hay un conocer. See, faith isn't just, I hope this happened. ¿Ves? La fe no es, yo espero que esto suceda. Faith is substance, it's evidence. La fe es una sustancia, es una evidencia. We know that Jesus Christ came. Nosotros sabemos de que Jesucristo We vino. know that He's alive. Nosotros sabemos que Él está Why? vivo. Because God testifies that to us. ¿Por qué? Porque Dios da testimonio de eso a We'll nosotros. see that in chapter 5. Y lo vemos en el capítulo 5. But John literally saw it with his eyes. Pero Juan literalmente lo vio con sus ojos. He literally saw Jesus in the flesh with his eyes. Literalmente vio a Jesús en carne con sus ojos. And he literally saw the resurrected Christ. Y literalmente él vio al Cristo resucitado. And so he's saying, we seen and testify Y él dice, aquello que hemos visto y damos that the testimonio, Father has sent His Son to be the Savior of the world. que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Whoever confesses that Jesus Christ is the Son of God, Todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, God abides in Him and He in God. Dios permanece en Él y Él en Dios. He's rewriting and reemphasizing what He's already written. Él está enfatizando aquello que ya había escrito. Verse 16. Y el versículo 16. So we have come to know, Y nosotros hemos llegado a conocer, not hope, but know, no esperar o una esperanza, pero el conocer. and to believe Y hemos creído the love el amor that God has for us. que Dios tiene para nosotros. God is love. Dios es amor. And whoever abides in love Y el que permanece en amor, abides in God, permanece en Dios. and God abides in him. Y Dios permanece en él. This is so important. Esto es tan importante, So important for our faith. tan importante para nuestra fe, So important for our spiritual life. tan importante para nuestra vida espiritual. You need to not just hope. No podemos solo tener una You esperanza need to not just know like words in your mind, o conocer palabras en tu mente, but you need to know and believe pero tienes que conocer y tienes que creer the love that God has for you. el amor que Dios tiene por ti. If you don't know this, Si no lo sabes, then you can't live the Christian life that God has for entonces no you. puedes vivir la vida cristiana que Dios tiene para ti. And we'll see why in verse 17 and 18. Y vamos a ver la razón por qué en el versículo 17 y 18. But I love that John says, we have come to know Pero yo amo como Juan dice, hemos llegado a conocer and believe y hemos the creído love that God has for el us. amor que Dios tiene por Why? Because nosotros. they saw it in Jesus Christ. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron en Jesucristo. They saw it on the cross. Ellos lo vieron en la They cruz. saw it in the words of Christ. Ellos lo vieron en las palabras de They Cristo. saw it in His actions. Ellos lo vieron en sus We acciones. have the written word today that we can see God. Tenemos la palabra escrita en la que podemos ver hoy en día a Dios. But I'm telling you, you can also experience Him. Pero te digo que también lo puedes You experimentar. can experience Him in prayer. Podemos experimentarlo en la You oración. can experience Him in worship. Podemos experimentarlo en la You can adoración. experience Him as the Holy Spirit illuminates the Word of God to you. Podemos experimentarlo a medida que el Espíritu Santo alumbra la palabra de Dios a tu vida. You can experience Him at church with your brothers and sisters. Puedes experimentarlo en la iglesia con tus hermanos y tus hermanas. That's why God says, love one another. Es por eso que Dios dice, ámense los unos a So los important otros. that you don't have hatred for a brother. Es tan importante no tener odio el uno por el Why? otro. Because God wants us to experience His love
in his midst with one another. Porque Dios quiere que experimentemos su amor en medio del amor del uno al otro. So God is love. Porque Dios es amor. God is love. Dios es amor. And whoever abides in love Y el que permanece en amor, abides in God, permanece en Dios. and God abides in him. Y Dios permanece en él. Love is a core value of ours El amor es un valor fundamental de nosotros. because we believe it's a core value of God. Porque creemos que es un valor fundamental de Dios. And not only a value, but God is love. Y no solo un valor, pero Dios es amor. Verse 17. Versículo 17. By this love is perfected in us, or Por with us, esto el amor se perfecciona so that we may have confidence for the day of judgment. en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Because as he is, Pues como Él es, so also are we in this world. así somos también nosotros en este mundo. You know, Corinthians talks about a judgment seat of Christ. Corinthians talks about a judgment seat of Christ. El libro de Corintios habla del trono de juicio del Señor, We receive salvation through Jesus Christ. de cómo recibimos salvación mediante Jesucristo. But there will come a day Pero vendrá un día when each one of us donde cada uno de is nosotros judged according to our works. es juzgado de acuerdo a nuestras obras, Not for salvation, no para obtener but for salvación, what we did in these bodies. pero para justificar aquello que hicimos en este cuerpo. I don't know what it's going to look like. Yo no sé cómo se va a ver, I don't understand eternity or the days ahead, Porque- the age to come. porque no entendemos todavía la época por venir. But I do believe there's a reward. There's rewards waiting. Pero yo sí creo que hay recompensas esperando. Otherwise, why would we store up our treasure in heaven? Si no, entonces, ¿por qué la Biblia dice que atesoremos nuestros tesoros en el cielo? And so let us love each other now. Amémonos entonces hoy. Let us love each other now. Ahora amémonos los That unos we a may los have otros. confidence Para que entonces puedan tener confianza when these days ahead come. para estos días por venir. 18. Versículo 18. There is no fear in love, En el amor no hay temor, but perfect love casts out fear. sino que el perfecto amor echa fuera el temor, For fear has to do with punishment. porque el temor involucra castigo, And whoever fears has not been perfected in love. y el que teme no es hecho perfecto en el amor. We love because he first loved us. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. We love because he first loved us. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. There's so many things I would like to say here, Hay tantas cosas que me gustaría decir aquí, but I have to choose which ones I'm going to say because pero tengo que escoger cuál de ellas decirles, I'm trying to get through 1 John today. porque estoy tratando de terminar Primera de Juan hoy. But this is so important. Pero esto es tan In importante. in 2 Timothy it says God did not give us a spirit of fear, En 2 de Timoteo dice que el Señor, Dios, no nos ha dado un espíritu de temor, but of power and love and of a sound mind. sino de poder, de amor y de dominio propio. And fear can take on so many forms. Y el temor puede tomar tantas formas It's diferentes. not just a horror movie. No es solo una película de terror It's not just someone scaring you. o alguien asustándote. My wife doesn't like that. I can't do that at my house because What? you don't like if I scare you. Like, No me gusta cuando me asustan. all right. But fear Pero el temor can take on many, many different forms. puede tomar tantas formas diferentes. One time, Una vez, a few years ago, hace unos años atrás, I was having many situations that I didn't know the answer to. yo estaba pasando por tantas situaciones que no conocía la respuesta. It actually had to do with some things about the church. Y de hecho tenían que ver con algo de la iglesia. And believe it or not, Y créanlo o no, it's the first time I've ever been a pastor. es la primera vez que soy pastor. So this is my first church ever. Así que esta es mi- This is God's church, but the first church He gave me the privilege to be a pastor of. Esta es la iglesia de Dios, pero es la primera iglesia que el Señor me ha dado el privilegio de pastorear. And so by His grace, we're in our 4th year, Y por su gracia ya estamos en el año número 4. and I've learned a lot. Y he aprendido muchísimo. But in the first year, 2nd year, Pero en el primer año, segundo año, there was many situations I never encountered.
Hubieron muchas situaciones que nunca antes habíamos pasado por. Well, to be honest, there's still many situations I've never encountered. Pero para serles honestos, todavía hay muchas situaciones que nunca hemos pasado por. But in that first year, I remember I had so many different, like, just things that were overtaking me. Pero yo me acuerdo que en esos primeros años habían tantas cosas como que estaban tomando mi mente. I was stressed out with different Estaba problems. estresado con distintos problemas. And I remember going down to, I call it the cabin. Y yo me acuerdo ir a este lugar, lo que llamo la cabaña. There's a little cabana by down the mountain Hay unas cabañas bajando la montaña that I go to from time to time. que yo voy de vez en cuando. And I just go there to be alone with God. Y yo voy allí para estar a solas con Dios. And so I remember having worship music, Y yo me acuerdo haber tenido canción de adoración. but I was just so heavy, burdened. Pero me sentía tan cargado. And I was praying about all these situations. Y yo estaba orando de todas estas And situaciones. Lord, what do I do about this? Señor, ¿qué hago con esto? What do I do about that? ¿Qué hago con lo otro? What should I do with this ¿Qué situation? debo de hacer con esta otra situación? Or with these people? It's hard to O work con with. esta gente, Señor. Or what do you want me to do with? ¿Qué quieres que yo haga? I need your help. Necesito tu I ayuda. was looking for answers to all these problems. Y estaba buscando las respuestas a todos estos And I problemas. felt the Lord spoke to my spirit. Pero yo sentí que el Señor habló directamente a mi espíritu. He said, those are not your problems. Y me dijo, no son tus problemas. Your problem is fear. Tu problema es temor. And when he spoke that to me, Y cuando Él me habló eso a mí, he said, Chuso. yo dije, chuzo. In the Psalms, it says the voice of the Lord is like thunder. You En know? los salmos dice que la voz del Señor es como trueno. One of the Psalms in our plan talks all about the voice of the Lord. You know? Así que es la voz del Señor como un trueno. That's so funny. But I said, Chuso, Pero yo dije, chuzo. God, you're right. Dios, tienes razón. Of course you're right. You're always right. Bueno, por supuesto que tienes razón. Siempre tienes la razón. But it opened my mind. Pero abrió mi mente. I said, wow. Y yo dije, wow. My problem wasn't all these things. My problem was somewhere along the line I stopped trusting God. Mi problema no son estas cosas. Mi problema es que en algún punto en el caminar paré de confiar en Dios. And I was magnifying my problems Que yo estaba magnificando mi or problema my situations, o mi situación. and I wasn't magnifying God. Y yo no estaba magnificando a Dios. And I had to remember that this is God's church. Y yo tuve que recordar que esta es la iglesia de This is Dios. not my problem. No son mis This is problemas. not my church. Ni siquiera es mi iglesia. Even your life. Incluso es tu vida. If you've O given sus your vidas. whole life to God, if you've given your whole life to God, Si ustedes le han dado toda su vida a Dios, then now you're God's. entonces le perteneces a Dios. So your problems, Lo que significa que tus problemas, you say, no, this is not my problem. tú dices, ya no son mis problemas. This is God's Son problem. problemas de I Dios. gave him my whole life. Porque yo le entregué a Él toda mi So vida. one of the benefits Y uno de los beneficios is that I don't have problems es anymore. que ya no tengo problemas. God, my father has problems, Mi padre tiene todos mis problemas. and I need to trust him Y yo solo tengo que confiar en to Él. come through for those problems. De que Él va a intervenir en esos And problemas. that's why we sing, Y es por eso you're a miracle working God. que cantamos que eres un Dios que hace You're a milagros. chain breaker. Que Él es el que rompe las cadenas. You're always working. Que siempre está obrando. Even when I don't see it, Aunque no lo veamos. you're working. Él siempre está obrando. You're for me. You're not against me. Y que Él está por mí, no en contra de And if mí. I'm walking in your will, Y si yo estoy caminando en su voluntad, then I don't have to be fearful. no tengo que tener I don't miedo. have to be afraid of the future. No tengo que asustarme o I tener don't miedo have del to be futuro. fearful for my family. No tengo que tener miedo por mi I don't have familia. to be fearful for finances. No tengo que temer por finanzas. Why? ¿Por qué? Because God loves me. Porque Dios me ama. There's no fear in love. Y no hay temor en el amor. Perfect love of God. Porque el amor perfecto de Dios, If you know and you believe si tú conoces y tú crees the love that God has for you, el amor que Dios tiene por ti, then that perfect love will cast out all fear. entonces ese amor perfecto de Dios echará fuera todo temor. And so that day in that cabin, Y ese día en esa cabaña, God didn't change any of my situations. Dios no cambió ninguna de mis I left situaciones. that cabin, went back to the mountain, the same Yo the salí same de esa situations. cabaña y subí la montaña con las mismas situaciones, But I had the revelation, pero tenía la revelación, a reminder un recordatorio of God's perfect love. del amor perfecto de Dios. So now my soul Y ahora mi alma was ready estaba lista to believe para creer
that there's a resolution que hay una resolución for all of those situations. para todas esas situaciones. And so we all have situations, Y we all todos have things. tenemos situaciones, todos pasamos por cosas. But whether we want to succumb to fear or whether we want to believe in the perfect love of God, Pero ya sea que decidas inclinarte al temor o inclinarte al amor perfecto de Dios, that casts out all fear. que echa fuera todo temor, That's up to us. ya depende de ti. And I've been on both sides. Y yo he estado en ambos lados. And there's still times when fear tries to grip my heart. Y todavía hay momentos en el que el temor trata de agarrar mi corazón. But I say no. Pero yo digo, no. Sometimes I have to say no 10 times. A veces tengo que decir no 10 veces. Sometimes when I get a new bill, A veces cuando me llega una nueva cuenta por pagar, I say, chuso. chuzo. No fear. No temor, no temor, fear. no temor. God, you're going to provide. Señor, tú proveerás. You provided in the past. Tú proveíste en el pasado I still have food today. y todavía tengo comida You hoy. provided for me yesterday. Proveíste para mí ayer You're a perfect father. y tú eres un Padre You're going to perfecto. provide for me Y today. vas a proveer para mí You're hoy going to provide for me in my future. y vas a proveer para mí en mi futuro. There is no bill too big for you. Y no hay cuentas más grandes que tú. You're the creator of all things. Porque eres el creador de todas las cosas. You're the owner of all things. Eres el dueño de todas las cosas. And you love me. Y Señor, tú me amas a mí. Amen. Amén. 19. We love because he first loved us. Amamos porque Él nos amó primero. God is the initiator. Dios es el iniciador. We can't love God unless we first know his love. Nosotros no podemos amar a Dios sin primero conocer el amor de Él. That's why it's so important. Por eso es que es tan importante So follow the commandments. seguir los mandamientos, Love God. amar a Dios, Believe in the Lord Jesus. creer en el Señor And Jesús, love one another. amarse los unos a los otros. First need to receive this great love of God. Pero primero tú tienes que recibir el grandioso amor de Dios. And then once we receive that love, Y cuando lo recibes, then we're free to follow the commandments. entonces eres libre de seguir los mandamientos. And so everything with God, he's the initiator. Todo lo que ustedes hacen, Dios es el iniciador. When there was a problem with sin, Cuando hubo el problema con el the pecado, Bible says that he's the lamb that was slain before the foundation of the world. la Biblia dice que Jesús fue el cordero inmolado antes de la fundación del So mundo. before man had a problem, Lo que significa que mucho antes de que el hombre tuviera un problema, God already had the solution. Dios ya tenía la And he solución was going to initiate it to man. y Él lo iba a iniciar. So Jesus crashed into this world Y así fue cuando Jesucristo entró al mundo to reveal God, para revelarnos a Dios, to bring salvation. para traer And salvación. now he knocks on hearts. Y ahora He knocks on hearts. Él toca And corazones. we open the door. Abrimos la puerta. We say yes. Nosotros decimos sí, But he's the one who offers. pero Él fue el primero que ofreció. He's the initiator. Él es el And iniciador. it's by his grace that we're even able to say yes. Por su propia gracia, nosotros hoy podemos decir tan siquiera sí. Without his grace, we would be lost. Sin su gracia estaríamos perdidos. Without him speaking, there would be no response. Si Él no hubiese hablado primero, nosotros no hubiésemos podido responder. And that's everything with God. Y eso es todo con Dios. He is always the initiator. Él siempre es el iniciador. He is always the one. Él siempre es aquel As we are transformed into his image, que a medida que somos transformados en su imagen, the Holy Spirit will continue to put things on our hearts. el Espíritu Santo continuará colocando cosas en nuestros He'll show corazones. you areas in your life that he wants to work on with you. Él te va a mostrar áreas en tu vida en las cuales Él quiere trabajar. There's areas in our hearts and lives that he wants to transform to God's image. Porque hay áreas en nuestra vida que Él quiere transformar a su imagen. He'll initiate. Y Él lo va a It's iniciar. up to us to respond. Y ya depende en cada uno de nosotros responder. We love because he first loved us. Amamos porque Él primero nos amó a nosotros. Amen. 20. Versículo 20. I feel like I'm shouting today, but I'm just trying to be louder than the Yo siento que hoy mi prédica es gritando, pero tengo que ser más fuerte que la Yo soy lluvia. un pentecostal hoy. Okay. Ay. Okay. Un dominicana. He Okay. said that he's a Pentecostal pastor today. All right. Shouting. Okay. Gritando.
20. If anyone says, I love God, Si alguien dice, yo amo a Dios, versículo 20, and hates his brother, pero aborrece o odia a su hermano, he is a liar. es un mentiroso. For he who does not love his brother, Porque el que no ama a su hermano, whom he has seen, a quien ha visto, cannot love God, no puede amar a Dios, whom he has not seen. a quien no ha visto. And this commandment we have from him: Y este mandamiento tenemos de él, whoever loves God que el que ama a Dios, must also love his brother. ame también a su hermano. Amen. Amén. How can you say you love God who you cannot see, ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no puedes ver, and not even love someone who's created in God's image who you can see? pero no amas a alguien que fue creado a imagen de Dios que puedes ver? How can you love God who you cannot see, ¿Cómo puedes amar a Dios que no ves and not love a brother and sister who is in Christ? y no amar a un hermano o una hermana que está en Cristo? How can I say to Papa Alejandro, I love you, I honor you as my father-in-law, ¿Cómo puedo decirle a Papá Alejandro que lo amo y lo honro como mi suegro, but I sure hate your son Ricardo? pero odio a su hijo Ricardo? That's funny, right? Es divertido, ¿verdad? That's how it is with God. Like, Pero así es como todos somos con Dios. how can you say, I love you, God, Le dices, ok, Dios te amo, but man, I hate your son. pero odio a tu hijo. I hate your son, Samuel. He's terrible. Odio a tu hijo Samuel. That's ridiculous. Es ridículo. That's ridiculous. Es ridículo. If God has love for each one of us, Si Dios tiene amor por cada uno de if nosotros, He died for each one of us, si Él murió por cada uno de nosotros, especially those who He redeemed into the family, especialmente aquellos que Él redimió a la familia, how can we have hatred for them ¿cómo podemos tener odio por ellos if we're redeemed in God? si somos redimidos en Dios? So that's why it's if you love God, that you love people. Es por eso que la Biblia dice, ama a Dios y ama a las personas. Now, obviously, God's working in our hearts, Obviamente Dios está trabajando en nuestros corazones. teaching us to forgive, Nos teaching us to enseña a have mercy perdonar, and nos grace. enseña a extender gracia y misericordia. But it's a sign that you've been redeemed by the love that you start to have for other people. Pero es una señal que eres redimido por el amor que tienes hacia las otras personas. Especially those of the household of faith. Especialmente aquellos de la casa de la fe. Amen? Amén. All right. Samuel, I love you. Samuel, te amamos. Ricardo, I Y love Ricardo you. también te amamos. All right, let's turn to 1 John chapter 5. Vamos primera de Juan, capítulo 5. We're going to get... We're, hallelujah. Hay mucha lluvia. Wow. Okay. Verse 1. Versículo 1. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. And everyone who loves the Father Y todo el que ama al Padre, loves whoever has been born of him. ama al que ha nacido de él. So John thinks this is so important Juan piensa que es tan importante that in every chapter of this letter he's rewriting the same things. porque en cada capítulo de esta carta está escribiendo lo mismo. So one more time he's saying whoever believes Jesus is the Christ. Y una vez más él dice, cualquiera que cree que Jesús es el Cristo. Right before this he wrote whoever if you believe we know that Jesus is the Son of God. Justo antes de esto él escribe, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios. Now he's writing everyone who believes Jesus is the Christ, which means Savior, Messiah, Anointed One, Ahora le está diciendo, aquel que cree que Jesús es el Cristo, lo cual significa Salvador, Mesías, ungido, has been born of God. es nacido de Dios. And everyone who loves the Father, Y todo aquel que ama so al everyone who Padre, loves God, todo aquel que ama a Dios, loves ama whoever has been born of him. al que ha nacido de él. So as you see, if I love Papa Alejandro, I have to love his son. Lo que significa que si yo amo a papá Alejandro, He's- tengo que amar a su hijo, He's been born of him. porque él nació de él. That would be ridiculous. Sería ridículo no hacerlo.
But so that's the same in the family of God. Pero es lo mismo en la familia de Dios. If you love the Father, Si tú amas al then Padre, it's automatic automáticamente that you're going to have love for his fellow children. debes de tener amor por sus hijos que han nacido de Él. That's why it's so important in his church Por eso es que es tan importante en su iglesia that we have real love for one que another. tengamos verdadero amor los unos por los Because otros, we're God's family. porque somos la familia de And if we Dios. want to represent God, if Si queremos representar a Dios, we want to live in a way that pleases him, si queremos vivir de una forma que le agrade a Él, then we're going to need to learn to love one another. tenemos entonces que aprender a amarnos los unos a los otros. With all of our faults and imperfections, Con todas nuestras faltas e imperfecciones, we need to learn to love one another. tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Verse 2. Versículo 2. By this we know En esto sabemos that we love the children of God, que amamos a los hijos de Dios, when we love God and obey his commandments. cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. For this is the love of God, Porque este es el amor de Dios, that we keep his commandments. que guardemos sus mandamientos. And his commandments are not burdensome. Y sus mandamientos no son difíciles. And if you remember in a few chapters back, Si ustedes se acuerdan unos capítulos it atrás, says these are his commandments. dice, estos son sus mandamientos. To believe in the Lord Jesus Christ Creer en el Señor Jesucristo and to love one another. y amarse el uno al otro. So John O sea que Juan 1 separates, he summarizes the commandments of Christ resume los mandamientos de Cristo into two commandments. en dos mandamientos. Believe Cree in the name. en el nombre, Believe that he's the Messiah. cree que Él es el Mesías, Believe that he is God with us. cree que Él es Dios con nosotros, Believe that Jesus is who he says he is. cree que Jesús es quien Él dice que Él es, And love one another. y ámense los unos a los otros. All of this will summarize all of his commands. Y esto resume todos sus mandamientos. His commandments are not burdensome. Sus mandamientos no son difíciles. I was sharing today and earlier in class, Yo estaba compartiendo hoy más temprano en la clase when I was a young buck, when I was a young kid que cuando yo era un chiquillo in youth group, en el grupo de jóvenes, I used to be like, man, Lord, couldn't you have chosen me later in life? Why'd you have to choose me now? yo le decía, Señor, pero no me pudiste haber escogido cuando yo era un viejito, ¿por qué me tuviste que escoger desde ahora joven? Couldn't I have met you when I was after college? ¿Por qué no te escogí ya después cuando me gradué de la universidad? Why did I ask that? Why did I feel that way? ¿Por qué yo le hacía esta pregunta a Dios? ¿Por qué me sentía de esta forma? Because I just looked at Christianity as a bunch of rules. Porque yo solo veía el cristianismo como un montón de reglas. I looked at all the fun things I couldn't do. Yo lo veía como, mira, ahora todas las cosas divertidas que no puedo hacer. But I had no idea those fun things, those things I desired would lead to death. Pero lo que yo no tenía idea es que esas cosas divertidas, esas cosas que yo deseaba, me guiaban a la muerte. Would lead to depression, to anxiety. Me iban a llevar a depresión, me iban a llevar a la ansiedad, Would lead to people around me being hurt. me iban a llevar a las personas a mi alrededor ser lastimadas. But when I came back to Jesus at 25, Pero cuando yo regresé a Jesús a los 25, I said, Chuso, I got this all wrong. yo dije, Chuzo, lo había entendido mal. It's not about what I can't do. No se trata de lo que no puedo It's hacer. about what I get to do. Se trata de lo que ahora puedo I get to hacer. abide in God. Porque puedo vivir I en get to abide in Dios. His love. Puedo habitar en su He knows amor. what's best for my life. Él sabe lo que es mejor para mi I vida. don't have to lead it anymore. Y ya yo no tengo que guiar mi propia I vida. have a shepherd, Tengo un pastor. and that shepherd loves me. Y ese pastor me And his ama. name is Jesus Y Christ. su nombre es And He Jesucristo. died to give me His Y Spirit Él murió para darme su who espíritu abides in me. que habita en mí. And now His commandments are not Y burdensome. ahora sus mandamientos no son difíciles. It's not about what I can do to get away with. No se trata de lo que yo puedo hacer para salirme con las mías, It's about what can I chop off to know more of God. pero es qué más puedo yo quitar de mi vida para conocer más a Dios. His commandments are not burdensome. Sus mandamientos no son They're difíciles, for my good. son buenos, And they're for, to experience Him. son para nuestro bien y para experimentarlo a Él. God created the world perfect. Dios creó el mundo perfecto And that's the world I want.
Y ese es el mundo que yo quiero, not this world. no este mundo. Amen. Amén. Oof. Verse 4. Versículo 4. For everyone who has been born of God Porque todo lo que es nacido de Dios overcomes the world. vence al mundo. And this is the victory that has overcome the world. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Our faith. Nuestra fe. Who is it that overcomes the world? ¿Y quién es el que vence al mundo? Except the one who believes that Jesus is the Son of God. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. In John 16, En Juan 16 he says, I have said these things to you, dice, les he dicho estas cosas a ustedes, that in me you may have peace. que en mí ustedes tengan paz, In the world you will have tribulation. que en el mundo tendrán tribulaciones. But take heart, Pero he aquí, I have overcome the world. yo he vencido al mundo. So we overcome the world Nosotros hemos vencido al mundo, by believing in the overcomer, creyendo en aquel que ya venció, by believing in the one who has already overcome. creyendo en aquel que ya venció. And in doing that we have peace. Y haciendo eso tenemos paz. See, there's so many different religions. Ven, hay tantas diferentes religiones. Buddhists say you can attain enlightenment. El Buda dice que puedes llegar a un lugar de iluminación. New Age says you can obtain like a Christ conscience. La nueva era dice que puedes obtener una conciencia de Cristo. There's many different religions. Hay tantas religiones diferentes. But I'm telling you Pero lo que yo te digo a ti that Jesus Christ, es que in his Jesucristo, death, his burial, and his resurrection, en su muerte, entierro y resurrección, he has overcome this world system. Él venció el sistema de este mundo. He has overcome the kingdom of the world. Él venció el reino de este mundo. And through him, Y a través de through Él, him, a través de we can Él, have peace nosotros podemos tener that paz surpasses all que understanding. sobrepasa todo We entendimiento. can live in another system. Podemos vivir en otro We can live sistema. in another kingdom. Podemos vivir bajo otro reino. We can get out of the matrix. Sorry. We can get out of the matrix. Podemos salirnos del Matrix And we can have peace, y podemos tener paz. not based on this world, No basado en este mundo, but based on his life. pero basado en su vida. You see, I believe that his death is my death. ¿Ves? Yo creo que la muerte de Cristo es mi His muerte. resurrection is my Su resurrection. resurrección es mi resurrección. His life is my Y life. su vida es mi vida. And Jesus is eternal life. Y Jesús es la vida eterna. And so through him, we become overcomers. Y a través de Él literalmente podemos ser vencedores. We overcome this world through our faith. Porque vencemos a este mundo mediante nuestra fe. And I want to tell you something amazing. Y quiero contarte algo asombroso. How do you obtain this faith? ¿Cómo obtienes tú esta fe? God gives you that too. God gives you He that. gives you that faith too. Dios también te da a ti esa fe. Everything is him. Porque recuerda que todo es Él. Everything is in him. Todo está en You Él. don't produce anything. Tú no puedes producir absolutamente nada. Believe Solo cree in the Lord Jesus. en el Señor Jesús. You believe in him. Solo cree en Él. Who gives you that belief? ¿Y quién te da incluso ese creer? Jesus Christ himself. Jesús también te lo da. We just say yes. And we allow his word to give us more faith. Tú solamente le permites que su palabra te dé más fe. I'm telling you, Jesus Christ already did everything. Yo te digo, Jesucristo ya lo hizo todo. It's the good news of Jesus Christ. Son las buenas noticias de It's the Jesucristo. good news Son las buenas of noticias Jesus Christ. de Jesucristo. That's why our core value it's called rest. Es por eso que uno de nuestros valores fundamentales es el descanso. But it's not just that we have a seventh week off. Y no significa solo que tenemos una séptima semana libre But como it goes iglesia, way deeper than that. pero vamos mucho más profundo que It's solo eso. actually it's rest or even presence. Es un descanso, pero también significa una presencia. It's trusting in the finished work of Jesus Christ. Es confiar en la obra culminada de Jesucristo, That he has already done it. de que Él ya lo hizo. Whatever he's calling you to do, he's already made a way. Lo que sea que Él te está llamando a hacer, Él ya hizo el camino. That he's already been to your future. Él ya estuvo en tu That you don't futuro. have to try to produce nothing. No tienes que tratar de producir But that there's a nada, river that we can flow in. pero ahí es un río donde tú puedes A fluir. river full of life. Hay un río lleno de vida. Doesn't mean we won't have hard times.
Porque todos pasan por tiempos difíciles. But in the middle of those hard times, Pero en el medio de esos tiempos there was a difíciles spring of living water hay un fluir de agua viva inside of us. dentro de cada And we uno de can nosotros. rest in the love of Y God. puedes descansar en el amor We de can Dios. rest in the peace of God. Puedes descansar en la paz de In Dios. Hebrews it says, be diligent En el libro de Hebreos dice, seamos to diligentes enter that rest. en entrar en ese It's descanso. talking about the promised land. Hablando de la tierra And prometida. I don't believe death is our Savior. Y yo no creo que la muerte es nuestro I Salvador. truly believe Jesus is our Savior. Yo creo que Jesús es nuestro That He is Salvador. eternal life. De que Él es la vida And we can eterna. experience much of what God has for us now. Y que podemos experimentar mucho de lo que Dios tiene para nosotros We hoy. can experience that peace, Puedes experimentar esa paz, that rest. ese descanso. And I'm not saying it's easy. Y no te digo que sea We have to fácil. train ourselves. Tenemos que entrenarnos a nosotros We have mismos. to practice that rest. Tenemos que practicar ese And that's descanso. why when we're going through the Psalms, Y es por eso que ahorita que estamos yendo a través de we're los learning of salmos, the nature of God. estamos aprendiendo la naturaleza de Dios. God is my defender. Dios es mi defensor. God is my hope. Dios es mi esperanza. He is my life. Él es mi vida. He is my joy. Él es mi gozo. His favor surrounds me with a shield. Su favor me rodea como un escudo. He is my shepherd. Él es mi pastor I shall not want. y no voy a temer He makes me to lie down in green pastures. porque Él me hace descansar en verdes pastos He leads me beside still waters. y Él me guía a aguas quietas. Hallelujah. Aleluya. He is our rest. He is our Él es presence. nuestro descanso. He is our promised land. Él es nuestra tierra prometida. He is the author and the finisher of our faith. Él es el autor y el culminador de nuestra fe. What a beautiful Jesus we have. Qué hermoso Jesús tenemos. What an amazing God we have. Qué hermoso, He asombroso has Dios tenemos. overcome the world. Que Él ha vencido al mundo. And we become overcomers. Y ahora nosotros podemos volvernos vencedores. Who is it that overcomes the world? ¿Y quién es aquel que ha vencido al mundo? The one who believes that Jesus is the Son of God. Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amen. Amén. All right, let's sigue. Continuemos. I just really love talking about Jesus. It's Yo en just- serio amo de hablar sobre Jesús. All right. 1 John chapter 5 verse 6. Primera de Juan capítulo 5, ahora versículo 6. This is he who came by water and blood, Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesus Christ, Jesucristo. not by the water only, No solo con agua, but by the water and the blood. sino con agua y con And sangre. the Spirit is the one who testifies, Y el Espíritu es el que da testimonio, because the Spirit is the truth. porque el Espíritu es la verdad. For there are three that testify, Porque tres son los que dan testimonio the Spirit, the water, and the blood. en el cielo. These three agree. El Espíritu, el agua y la sangre. It says the Father, the Verb, and the Holy Spirit. Oh, really? In No, Spanish? but I said it like this, yeah. Okay, but that's going to change. Okay. All right, so in English, it says the water, the Spirit, the water, and the blood. Sí. Okay, perfect. Okay. Aquí dice no solo con agua, sino con agua y con sangre. So I found this very curious. Esto yo lo hallo bastante curioso. There's some verses in the Bible that are very curious. Hay algunos versículos en la Biblia que son muy curiosos. And so I prayed about it, and then I also, I didn't cheat, but I looked up some commentaries. Y yo estaba leyendo la Biblia y no hice trampas, pero leí unos comentarios. Actually, it's not cheating at all, but so I looked up a few commentaries, Pero estaba leyendo uno de los comentarios de otros teólogos. and just to go into this quickly, Solo para ver esto, y vamos a hablarlo rápidamente, because I just found it curious. porque lo hallé muy curioso. So Jesus came by water and blood, Jesús vino por agua y por sangre. not by water only, but by water and the blood. No solo por agua solamente, pero por agua y por sangre. And it says the Spirit, the water, and the blood, these three agree. Y dice, el espíritu, el agua y la sangre, los tres concuerdan. And so theologians believe it could be two things that John's talking about here. Los teólogos hablan de que pueden haber dos cosas que aquí está tratando de escribir Juan. One is they're saying when they're mentioning water, ¿Qué es lo que ellos están diciendo cuando mencionan el agua? they could be speaking of his baptism in water. Pueden estar hablando de su bautizo en agua. And when it talks about the blood, Cuando habla de la sangre, they could be speaking of his baptism like on the cross, like baptism of blood. puede estar hablando de su bautizo en la cruz, que fue un bautizo de sangre. And when John and James came to him Y cuando Juan y Santiago vinieron a él in the Gospels, en los evangelios, they said, Lord, you know we would like a favor. le dicen, Señor, tú sabes que nos gustaría un favor.
when you establish your kingdom, cuando tú establezcas tu reino, can we sit, or this is the mother asking, but like, we would like to, when you establish your kingdom, let them sit, let James and John sit on your right and your left-hand side. y bueno, les corrijo, no eran ellos, era la mamá, que le dice, Señor, cuando Santiago y Juan, cuando tú estés en tu reino, ¿será que ambos se pueden sentar uno a la derecha y otro a tu izquierda? And Jesus said, Y Jesús responde, you don't know what you ask. no sabes lo que estás pidiendo. Are you able to be baptized with the baptism where I'm going to be baptized? ¿Acaso ustedes pueden ser bautizados con el bautizo que yo estoy a punto de ser bautizado? And they said, oh, yes, Lord, we are. Y dicen, sí, Señor, sí podemos. And Jesus said, you don't know what you are Y saying. Jesús de vuelta dice, no sabes lo que estás So diciendo. he was referring to this baptism, I believe, as the cross, Y en este momento, por lo menos en ese contexto, Jesús se está refiriendo a ese bautizo como la as cruz, a baptism of suffering for the como un sin. bautizo de sufrimiento por el pecado. So some theologians Así que unos teólogos believe this is saying the baptism of water and on the cross. creen que acá es donde él está Crucifixion. diciendo el bautizo en agua y el bautizo en la cruz. Other commentators believe Sin embargo, otros teólogos creen that it's a representation of the crucifixion itself. que es una representación de la crucifixión misma. Because we know that when Jesus was dead, Porque sabemos que cuando Jesús muere, to make sure that he died, it was dead, and they would need to para get him off the cross, asegurarse de que él estaba muerto y bajarlo entonces de la cruz, they pierced his side. ellos le clavaron un costado And out of that side came water y desde and ese costado salió agua came blood, y salió sangre, which is really amazing. lo cual es verdaderamente Because asombroso. it's actually, for lack of time, we won't go, but it's actually scientific. Porque en realidad, y por falta de tiempo, no vamos a entrar muy profundo allí, pero científicamente, That how he died with the stress on his body, and even if his heart or his one of his inner parts, I forget, was ruptured, que incluso la forma en cómo él murió, de la forma devastadora, sus órganos internos, it would have actually produced water, like actually water and blood would have came out. en realidad lo que produjo del trauma era agua y sangre. And so it's actually prophetic. Literally what came out of his side was water and blood. So water represents cleansing, Y es profético que lo que salió de su costado fue agua y sangre, porque el agua simboliza una limpieza in our water baptism, en nuestro bautizo de agua. and blood represents a cleaning of our conscience and being able to approach God. Y la muerte y la sangre representa una limpieza de nuestra conciencia y ahora el poder acercarnos delante de Dios. So I don't know which one it is. No sé cuál de las dos pueda representar. I just felt I would present you with two Solo that I le presento a found. ustedes dos que hallé. But either way, it's talking about Pero de igual forma está hablando Jesus Christ. de Jesucristo. Amen. Amén. It's a little side thing there. Eso fue como un I just found that paréntesis. interesting. Lo hallé súper interesante. So if we receive verse 9, Entonces el versículo 9 dice, if we receive the testimony of men, si recibimos el testimonio de los the hombres, testimony of God is greater. mayor es el testimonio de Dios. For this is the testimony of God, Porque este es el testimonio de Dios, that he has borne concerning his Son. que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Whoever believes in the Son of God has the testimony in himself. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Whoever does not believe God has made him a liar, El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, because he has not believed in the testimony that God has borne concerning his Son. porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. And this is the testimony that God gave us eternal life. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. And this life is in his Son. Y esta vida está en su Hijo. Whoever has the Son El que tiene al Hijo has life. tiene la vida. Whoever does not have the Son Y el que no tiene al of Hijo God does not have life. de Dios no tiene la vida. So Jesus came and testified. Jesús vino y testificó, He says, I am in the Father. diciendo, yo estoy en el The Father is Padre in me. y el Padre está en mí. Before Abraham was, I am. Antes de Abraham, yo soy. He says, I'm the way, the truth, and the life. Él también testificó y dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father through me. Nadie puede ir al Padre excepto a través de mí. The Spirit came and testified. El Espíritu vino y testificó. God had prophets Dios tuvo in profetas the Old en Testament. el Antiguo Testamento. He had John. Tuvo a Juan.
prophesied through the profetizando Holy Spirit mediante el Espíritu of Santo the coming Messiah. del Mesías por venir. The Father said, "This is my Son, Y el Padre my beloved dice, Son, este es mi Hijo amado, in whom I'm en pleased." el cual estoy complacido. And then after this, Y después de esto, by inspiration of the Holy por Spirit, inspiración del Espíritu Santo, God used men like John Dios utilizó a hombres como a Juan to write the Word of God. para escribir lo que ahora es la palabra And de so, Dios. so God testifies. Entonces Dios testifica, God speaks that this is true. Dios habla y declara que esto es verdadero. Just like in a court case, if someone testifies Así como en un caso de corte, cuando alguien va y testifica and the judge declares guilty or innocent y based el on the juez based on declara testimonies ya and sea evidence. culpable o inocente basado en testimonio o la evidencia. So God testifies that this is true. Dios testifica que esto es verdadero. And so it says, whoever does not believe God. Y dice, y todo el que no cree a Dios, So if you say, I don't believe Jesus, si tú dices, yo no creo en Jesús, you're calling God a liar. entonces estás llamando a Dios un Whoever does mentiroso. not believe God has made him a liar. Todo el que no cree en Dios o a Dios es mentiroso. And remember, they were combating. They were saying lots of heresy in that time that Jesus didn't come in the flesh. Y recordemos el contexto de la carta en la cual Juan lo escribe, que había mucha herejía y estaban combatiendo creencias que Jesús no había venido en carne humana. And so John's saying, this is not my testimony. Y This is not my story. por eso es que Juan una y otra vez reitera, este ni siquiera es mi testimonio, This is God's testimony. este es el testimonio de And so Dios. if you're not believing me, you're not believing God. Así que ustedes no me están es no creyendo a mí, están es no creyéndole a Dios. And this is the testimony Y este es el testimonio that God gave us eternal life. de que Dios nos dio la vida eterna. Whoever does not have the Son of God does not have life. Y el que no tiene y el que tiene el Hijo tiene la vida. People might look alive. People might look alive. Las personas tal vez pueden verse vivas. They might have breath in their lungs. Tal vez puedan tener aliento en sus But I'm pulmones. telling you, if you don't have Jesus, Pero si no tienes a Jesús, you don't have eternal life. no tienes vida eterna. You don't have life itself. No tienes la vida misma. He is the life. Porque Él es la vida. He is the light of the world. Él es la luz al mundo. Without him, there is truly no life. Sin Él verdaderamente no hay vida. So you can be breathing, Y ustedes pueden estar respirando, but you're dead unless you have the Son. pero están muertos excepto que tengan al Hijo. That's why we have work to do. Y es por eso que tenemos mucho trabajo que Not in hacer. our own strength, but No en nuestras propias we fuerzas, co-labor with Christ pero somos colaboradores con Cristo to tell this testimony, para contar este to testimonio, tell this message. para hablar de este mensaje, Unless you believe excepto que in the crean Lord Jesus Christ. en el Señor Jesús. All right. Let's go on to 13. Entremos al versículo 13. We're almost done with 1 John. Casi Hallelujah. terminamos con Primera de Juan. Aleluya. Woo! 1 John 13. Primera de Juan 13. He ends with another theme, with sin. Termina con otro tema, el pecado. Like the same theme we started with, Lo basically. mismo con lo que inició. So he says, I write these things to you in verse 13, Y el versículo 13 dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen who believe in the name of the Son of God, en el nombre del Hijo de Dios, that you may know that you have eternal life. para que sepan que tienen vida eterna. Hallelujah. Aleluya. In chapter 1, he says, I'm writing these things to you so that your joy may be complete. En el capítulo número 1 dice, les escribo estas cosas para que el gozo de ustedes sea pleno. In chapter 2, he says, my little children, I'm writing these things to you so that you may not sin. En el capítulo 2 dice, les escribo estas cosas a ustedes para que no pequen. And now in the final chapter, Y ahora en el capítulo final he says, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, dice, les he escrito esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, that you may know that you have eternal life. para que sepan que tienen vida eterna. Hallelujah. Aleluya. He says, I want your joy to be full. Dice, quiero que tu gozo sea I completo. want to warn you to not sin. Te quiero advertir para que no And peques. now finally, I want you to know Y ahora finalmente quiero que sepas that you have eternal life. que tienes vida eterna. What an amazing letter. Qué carta tan asombrosa. And I like how he says that you may know. Y me encanta como dice, les escribo para que sepan. Verse 14. Versículo 14. And this is the confidence Esta es la confianza that we have toward him,
que tenemos delante de that Él. if we ask anything according to His will, Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, He hears us. Él nos oye. And if we know that He hears us Y si sabemos que Él nos oye, in whatever we ask, en cualquier cosa que pidamos, we know that we have the requests sabemos que tenemos las that peticiones we have asked of Him. que le hemos hecho. Hallelujah. Aleluya. I'm not going to spend. We've spent time on this subject already because we addressed it earlier in John's letter. Ya hemos entrado y pasado tema en esto en las predicaciones anteriores, porque no es la primera vez que Juan lo menciona. But one of the key words there is according to His will. Pero una de las palabras claves es acorde a su voluntad. So whatever we ask according to His will, Lo que sea que le pidamos acorde a su voluntad, He hears us. Él nos escucha. And if we know that He hears us, we can have Y confidence. si sabemos que Él nos escucha, entonces podemos tener la confianza. And so that goes with the love of God casting out fear. Y eso va a la par con el amor de Dios que echa fuera temor. We can approach God knowing He's a good Father, Podemos acercarnos a Dios conociendo de que Él es un buen Padre, knowing that He has love for us, conociendo que Él tiene amor por nosotros. and that knowing that whatever we pray according to His will, He's going to hear Y us. saber que lo que sea que oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. And I am so thankful, Y yo estoy tan agradecido, so thankful tan agradecido, that God is not a genie. que Dios no es un genio mágico. Because if He was a genie, we'd be in trouble. Porque si Él fuese un genio mágico, estuviéramos en 'Cause grandes I problemas. want to tell you, Porque yo quiero decirles there's lots of prayers that I've prayed que hay muchas oraciones que yo he hecho, that I'm so thankful que estoy tan agradecido that God did not answer. que Dios no haya respondido. I'm so grateful. Estoy tan agradecido Because there's many times I don't know what's best for me. porque hay muchas veces en las que yo no sé qué es lo mejor para mí. There's times I don't really know what's best for my life. Hay momentos en los que yo no sé qué es mejor para mi vida. I didn't know that it was going to be years, but God had a treasure for me in Yo no swimming. sabía que iban a pasar años, pero que Dios tenía un tesoro para mí en Sulmi. Sometimes we want to jump the gun. A veces queremos saltar, We want everything right now. queremos que todo se dé ya. Oh God! I don't know. I just say like, maybe God has a better job for you. Tal vez Dios tiene un mejor trabajo para Maybe ti. God has a way better way of answering that situation O you're tal in. vez Dios tiene una mejor forma de responder en esa situación en la que te Maybe God encuentras. wants to teach you something in the midst of what you're O going through. tal vez Dios quiere enseñarte algo por medio de lo que estás pasando. Something that you wouldn't be able to learn another way. Algo que no hubieses podido aprender de otra forma. We can trust the will of God for our life. Podemos confiar en la voluntad de Dios para nuestra So vida. it's changed the way I pray. Y eso ha cambiado la forma en la que yo oro. I don't just bring things nilly-willy. I don't just bring things to Him to bring them. No solo le traigo cosas a Él solo por traérselas. I'm not scared of Him. No le tengo miedo a Él. Well, I mean, He is God still. I'm Aunque- not like His voice is thunders. But I'm just saying, Sigue like, siendo Dios y su voz es como un trueno. I can approach Him as a father Pero with me puedo confidence, as the acercar a Bible Él says. con confianza como Padre, como dice la Biblia. But now I say, Father, you know what's best for me. Pero ahora le digo, Padre, tú sabes lo que es mejor para mí. Show me your will. Muéstrame tu And then I voluntad. say, if this is your will, Y luego yo digo, ok, Señor, si esta es tu Lord, I voluntad, pray that it goes through. Señor, yo oro entonces para que se dé. And I even say, Lord, I want to do this. Y yo le digo, ok, Señor, yo quisiera hacer esto. But if it's not your will, Pero si no es tu voluntad, show me. muéstrame. Or if it's not your will, close the O door. si no es tu voluntad, Señor, cierra la And I puerta. won't be upset. Y no me voy a enojar. Even though I desire this, Aunque, Señor, tal vez desee what I desire way more lo que yo deseo aún más is your will for my life. es tu voluntad para mi vida. And so whatever we pray according to His will, Así que lo que sea que oramos de acuerdo a su voluntad, remember, He's the good shepherd. recuerden, Él es el buen pastor. He's the good shepherd. Él es el buen pastor. And if I start doing something Y si yo empiezo a hacer algo and I learn, Chuso, I don't think this is God's will, y aprendí, yo dije, Chuzo, no solo no es la voluntad de Dios, then I'm okay admitting I made a mistake. estoy bien admitiendo que cometí un error. Maybe I heard wrong. Tal vez escuché mal, I don't know. no lo sé, But I'm okay stopping pero estoy bien deteniendo de hacer lo que estoy haciendo and trying again. y tratarlo una vez más. We just want what God wants for our lives. Solo queremos lo que Dios quiera para nuestra So vida. that's an amazing, a confidence we can have. Y esa es una confianza que podemos tener en Dios. Amen. Amén. 16. Versículo 16. If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que nos lleva a la muerte, he shall ask, and God will give him life. pedirá y por él Dios dará vida. To those who commit sins that do not lead to death.
a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. There is a sin that leads to death. Hay un pecado que lleva a la muerte. I do not say one should pray for that. Yo no digo que se deba pedir por ese. All wrongdoing is sin, Toda injusticia es pecado, but there is sin that does not lead to death. pero hay pecado que no lleva a la muerte. So there's many different thoughts on this. Hay distintos pensamientos con esos versículos, But I do believe that when it talks about the sin that leads to death, pero yo en serio creo que cuando habla del pecado que lleva a la muerte, I believe it's talking about the rejection of Jesus Christ. yo creo que aquí el autor está hablando del rechazo a Jesucristo. You know, if someone rejects Jesus Christ, Si alguien rechaza a Jesucristo, then they're rejecting life itself. están rechazando la vida misma, Then they're rejecting eternal life. están rechazando la vida They're eterna, choosing a life apart from God. están escogiendo una vida lejos de Dios, And so that leads to death. y eso lleva a la muerte. And I believe that, God won't overpass your will. Y yo creo que Dios no va a sobrepasar tu voluntad. We can pray for unbelievers, of course, Podemos orar por los no creyentes, por supuesto, but if someone dies pero si alguien muere rejecting Jesus, rechazando a Jesús, that's it. eso es todo. That's just a reality. Y es una realidad. They've chosen where they're going for eternity. Ellos ya tomaron la decisión a dónde ellos irán en la eternidad. But I do believe we can have brothers and sisters that fall to deceiving spirits or fall into they've allowed deception to enter their mind. Pero yo sí creo que pueden haber hermanos y hermanas que de algún modo permitieron que algo cayera en sus mentes o permitieron que engaño Or they've allowed a viniera, temptation to drag them for a o moment. digamos que permitieron que la tentación los mueva y los envuelva. And I believe we're called to pray for them. Y yo creo que estamos llamados para orar por ellos, For the veil to be removed from their eyes. para que el velo sea removido de sus For, ojos, for God to lift them up. para que Dios los levante, For them to see the truth. para que puedan ver la For verdad, those deceiving thoughts or voices to be removed from them. para que esas voces de engaño que están escuchando sean removidas por And I completo believe de we're ellos. to pray for those. Debemos de orar por ellos, They may come back onto the path of God. para que entonces regresen al camino de Dios. Amén. We know, in verse 18, we know that everyone who has been born of God Versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios does not keep on sinning, no peca, but he who was born of God protects him, sino que aquel que nació de Dios lo guarda and the evil one does not touch him. y el maligno no lo toca. We've already talked about that a lot, Ya hemos hablado mucho de eso, that we're to abide in God. y de que debemos de habitar, permanecer en Dios. That when you receive Christ, you receive a new nature. Que cuando tú recibes a Cristo, recibes una nueva So naturaleza. I'm going to move on to 19. Voy a seguir entonces al 19. This is amazing. I'm just going to finish 3 minutes and we're good. We're 3 done. minutos más y terminamos. So 3 minutes and we're, yeah, anyways. So this here, it was like, to me, when I was reading it and meditating on it, it was just so amazing. Cuando yo estaba leyendo estos siguientes versículos y meditando en ellos, fue verdaderamente We asombroso. finally come to the end of John's letter. Finalmente llegamos al final de la carta de Where Juan, he addressed the same themes over and over again. en la cual vemos que él repitió los mismos temas una y otra vez. And he ends with this. Y miren cómo termina. We know, Sabemos, we know, sabemos, we know. sabemos. We know, verse 19, we know that we are from God. Versículo 19, sabemos que somos de Dios. And I told you, if you are saved, if you receive salvation, you know it. Yo te dije que si tú eres salvo, si tú creíste en Jesús, tú lo sabes que lo eres. I don't need anyone to tell me you're a Christian. No tengo que, nadie tiene que venir a decirme que, oye, tú eres un cristiano. I know I'm a Christian. Yo sé que soy cristiano. I guess I'm going to take one extra minute, but I saw a Un funny minuto video. extra, I saw a video from Africa. pero yo vi un video de África. And Africa has an interesting culture. África tiene una cultura bastante interesante, We all have interesting cultures aunque todos nosotros tenemos culturas también muy in interesantes our countries. But en nuestros this países. African pastor, Pero este pastor africano, he's dead serious, dead serious. y él lo dijo en serio. He says, write this down. Él dice, escribe esto. If you die Si tú mueres and you go to heaven y te vas al cielo and you don't see me there, y no me ves allí, you are in hell. entonces tú estás en el infierno. That's serious. Y lo dijo en serio.
I didn't see the rest of the teaching, No vi el resto de su so I prédica, may be taking that out of context. así que tal vez lo estoy sacando del contexto total, But I believe what he was saying, pero creo lo que él está diciendo. or what I'm going to take it, O, how I'm taking o it, como lo estoy tomando yo, pues, is that he was sure that he was saved. él estaba seguro de que él era salvo. He was sure in eternal life. Él estaba seguro en la vida eterna. He knew that he was from God. Él sabía que él era de Dios. Why? Because he knew he was born of God. ¿Por qué? Porque él sabía que había nacido de Dios. And so he was confident. He said, write this down. ¿Y qué escribe esto? We know that we are from God. Sabemos que somos de Dios. And the whole world lies in power of the evil one. Let me read it. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Verse 20. Versículo 20. We know that the Son of God has come Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido and has given us understanding, y nos ha dado entendimiento so that we may know him who is true. a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. And we are in him Y nosotros estamos en who is true, aquel que es verdadero, in his Son Jesus en Christ. su Hijo Jesucristo. He is the true God Este es el verdadero Dios and eternal life. y la vida eterna. Hallelujah. That is ¡Aleluya! good news. Esas son buenas We noticias. know we are from God. Sabemos que somos de Dios. We know that the Son of God has come, Sabemos que el Hijo de Dios ha venido given us understanding that we may know him. y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel. He is the true Son, the true God. Él es el Dios verdadero. And then he ends with this, Y termina con esto, which I found so interesting lo que me pareció muy because interesante. it literally, this is just a father writing, this is like a grandfather writing to his Porque children. recuerden, este es un abuelo escribiéndole a sus hijos. Because after all that whole letter, Porque después de todo eso, de toda esa the carta, very last sentence, la última oración que le it escribe says, little children, dice, hijos, keep yourself from idols. aléjense de los ídolos. It talks about love, sin, abiding in Christ. Habla del amor, del pecado, habitar en Cristo. And then he throws a curveball at the end. Y luego ahí lanza otra pelota más al final. Little children, Hijitos, keep yourself from idols. aléjense de los ídolos. Now at that time they had much idolatry, like much statues. Y en ese momento había mucha idolatría en el aspecto de estatuas. But every culture, every family has its own idols. Pero cada cultura y cada familia tiene sus propios ídolos. It's anything that replaces God. Es todo lo que pueda reemplazar el lugar de Dios en So tu it could vida. be statues Pueden ser estatuas that you bow to and pray to. que tú te inclinas y le oras. But it could also be your career. Puede ser tu carrera. It could even be your own children. Pueden ser tus propios hijos. Maybe you don't have statues, but you have a TV in your front room. Tal vez no tienes estatuas, pero tienes un televisor grande en tu sala de tu casa. TV is not bad. El televisor no es malo. I like watching football. Me gusta ver partidos de fútbol Americano. americano. But if that takes God's place, if I spend more time on TV meditating on what that's telling me than on God, Pero si yo paso más tiempo en la televisión meditando en eso que en Dios, then it can become an idol in my life. puede entonces volverse un ídolo en mi vida. If I spend more time worrying about my children Si yo paso mucho tiempo preocupándome acerca de mis hijos and not placing them in God's hands y no colocándolos en las manos de Dios and communing with God, y teniendo yo comunión con Dios, then that can become an idol. pueden ser ídolos. Whatever it might be, Lo que sea que pueda ser, we have to be careful tenemos que tener that cuidado we keep ourselves from idols. de que nos mantengamos alejados de ídolos. Anything that takes God's place, Lo que sea que tome el lugar de Dios, His first place in our life. que Él debe de ser el primer lugar en nuestra vida. So, little children, Así que hijos, keep yourself from idols. aléjense de los ídolos. Let's pray. Vamos a orar. Father, we just thank you so much. Padre, te damos muchísimas Lord, thank you gracias. for this beautiful, beautiful letter. Señor, gracias por esta hermosa, hermosa It carta is so full of love, que estaba tan llena de amor, so full of life, tan llena de vida, so full of practical application in tan our llena lives. de aplicaciones prácticas a nuestra vida. So, Father, I pray Padre, oro that you help us to grow in love, que nos ayudes a crecer en el amor, that you help us to grow in love in all of our que nos relationships ayudes a crecer en el amor en todas nuestras with relaciones one another,
el uno con el otro, with our families, con nuestras familias, with our spouses, con nuestros esposos, with our friends, con nuestros amigos, with our neighbors, con nuestros vecinos, with our coworkers. con nuestros compañeros de trabajo. Father, I just pray Padre, yo oro that you truly help us que verdaderamente nos ayudes to love one another. a amarnos los unos a los And Lord, otros. we give you so much Y thanks, Señor, te damos muchísimas gracias Lord, for all the warnings, por todas las advertencias, even about sin in this letter. incluso del pecado en esta carta. Lord, help us to heed those warnings. Señor, ayúdanos a guardar esas advertencias. And Lord, give us the grace Y Señor, concédenos la gracia to abide in you. para habitar en ti. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. I just bless each person as they go this week. Señor, bendigo a cada persona a medida que se van a su semana. May they grow in the understanding of your word. Que crezcan en el entendimiento de tu palabra. We bless them with favor. Los bendecimos con favor. Bless them in their works. Señor, bendícelos en sus We trabajos. bless their homes. Bendice sus We hogares. ask that you protect their homes as they sleep Te pedimos que protejas sus hogares a medida que ellos duermen and as they wake up. y a medida que se despiertan. Thank you for the work that you're doing Gracias, Señor, por la obra que estás in haciendo each one of our lives. en cada una de nuestras vidas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén Amen. y amén. Well, we bless you guys. Bueno, los bendecimos. Next week we'll start in Marcos. La siguiente semana iniciamos el libro de Marcos. Dios primero. Dios primero.